Muy buenos días amigos del canal. Hoy para terminar este curso y abrir la puerta al verano, tengo el gusto de traeros a vosotros a un gran amigo. Nos conocimos hace ya bastantes años y hemos mantenido el contacto que permite una vida en distintas ciudades y demás. Nos hemos ido encontrando, aunque sea casualmente por las calles, pero que es uno de los tipos que ha escrito los libros de management más interesantes, yo creo que en los últimos años. Hoy está con nosotros Gabriel Ginebra. Gabriel, buen día. Buen día, buenos días, Carlos. En estos años, incluso ahora me he acordado, o sea, sí que hemos llegado a hacer cosas medio serias. No me acuerdo cuándo te conocí, pero sí que conectamos enseguida y hemos hecho proyectos juntos. Sí, he contratado y hemos hecho cosas. Efectivamente, me acuerdo una gasera en Bilbao, en fin, unos cuantos proyectos hemos hecho juntos, otra en Barcelona, efectivamente, me acuerdo perfectamente. Bueno, Gabriel es licenciado en filosofía y luego además es máster en el IS y doctor por el IS, ¿no? Al inicio de su carrera profesional, estuvo trabajando muy de la mano de Juan Antonio Pérez López, que es uno de los grandes pensadores del IS, que en paz descanse y ha fallecido. Y después empezó a trabajar en el mundo de la consultoría y desde entonces ha estado trabajando como consultor en transformación de personas, especialmente en las grandes compañías de este país, en el Santander, en La Caixa, en EY, en Novartis, en cientos de compañías grandes, pequeñas, medianas. Y sobre todo, además, tiene tres libros publicados, ¿no? El primero de todos, que es el que tengo aquí, porque los otros dos que él publicó los he ido prestando y son los libros de Gabriel. Tú se los dejas a alguien y es difícil que alguien te los devuelva, porque ese alguien se lo va a dejar a otro, porque siempre tienen mucha chicha, ¿no? Entonces aquí tengo el primero, que es además el que yo creo que le hizo como más famoso, que se llama Gestión de Incompetentes. Pero después tuvo uno que vamos a abreviarlo como el japonés, ¿verdad? El japonés que saltó del tren para ganar Cogió tiempo, el y el tren último. para ganar tiempo. Y el último, que es la parisina que toma un taxi para ir al gimnasio, que ha salido este mismo año y que es un libro francamente recomendable y del que vamos a hablar además, ¿no? Porque la idea central del libro de la parisina es que, bueno, vivimos en un mundo en el que todos corremos y que se aplaude mucho al que corre, aunque no sepa a dónde va, pero corre, 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 corre. Y sin embargo, Gabriel dice, oye, no, para un momento tú, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es pararnos y dedicarle tiempo a pensar, a reflexionar, a saber hacia dónde vamos, que a lo mejor lo importante es saber cuál es el destino, pero no tener que llegar muy rápido, ¿no? Claro, esto rompe demasiadas cinturas, ¿no? Entonces, Gabriel, ¿cómo un directivo puede darse cuenta él mismo y transmitirlo a su equipo de que a lo mejor tenemos que frenar un poco y que lo importante no es correr, sino saber a dónde vamos? Bueno, Carlos, pues efectivamente, o sea, es curioso lo que tú dices que hay una tendencia general, ¿no? O sea, hay como una marea que nos lleva, ¿eh? Pero es una marea que es muy poco consciente. O sea, cuando hay un estudio de Harvard de no hace mucho que les pedía a directivos cuál era uno de sus principales, digamos, retos, ¿no? De su misión como directivos. Y en un 95% decían que lo importante era tener, digamos, esa capacidad de estar en lo importante, de tener un espacio de calma para tomar las decisiones claves, ¿no? Para conectar con el asunto y encontrar la solución, etcétera, ¿no? Y en ese mismo estudio, digamos, el 97, o sea, todavía más, decían que eran incapaces, de encontrar esos momentos de calma para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, realmente, o sea, desde hace ciertas décadas y de una forma acelerada en estos últimos 5 años, pues lo vimos con una gran mentira. O sea, yo creo que hay una intoxicación colectiva con intereses concretos. ¿Eh? O sea, hay personas, instituciones interesadas en acelerarnos, interesadas en descentrarnos, ¿no? Interesadas en que no estemos, ¿no? Donde estamos, haciendo lo clave, conectando con la gente. O sea, bueno, y esta paradoja, a mí me pasa mucho que la gente le gusta.
gustan mis propuestas, ¿no? Y además son muy fáciles de demostrar. O sea, y una de las razones o las maneras para decir es ver los resultados. O sea, el índice de estrés, el índice, incluso el índice de siniestralidad de accidentes en automóvil en España han subido, ¿eh? mm, Porque vivimos tan acelerados que la mayor parte de nosotros, no sé si es este caso, es una pregunta que me gusta hacer en mis sesiones, que es ¿cuántos habéis consultado el teléfono celular en un semáforo? claro. En un semáforo. Y todos, empezando por mí, Sí, 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 sí. levantan la mano. Entonces tú te pones a pensar y dices, a ver, ¿cuánto dura un semáforo? ¿10 segundos, 20 segundos a lo máximo? O Sí, sea, ¿qué cosa hay que dependa de esos 20 segundos y justo de esos 20 segundos, cuando en la conducción tienes que tener todos los 5 sentidos? Tú no puedes comer un bocadillo y estamos leyendo, y sí, leyendo con unas letras, digamos, tamaño 6, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que perdemos el mundo de vista. O sea, este tema del mindfulness que ahora se predica, ¿no? Pues la aceleración es justo todo lo contrario. O sea, que nadie y en ningún momento estemos donde estamos. Estamos en un semáforo conduciendo y estamos consultando con la pantallita un meme que nos viene de la China, ¿no? De cómo una boa se come a un mono, ¿no? Y tú dices, pero, y no sé, esta dispersión, ¿no? Este descentramiento, o sea, es letal, o sea, no descansamos bien, ¿eh? El número de bajas de burnout. Hay una de mis frases, y cogiendo el libro este de los incompetentes, que fue el primero, ¿no? Cuando dicen mis hijos cuando se hizo famoso, eso. pues que es que las personas competentes, o sea, hasta los más competentes, o sea, la aceleración convierte en incompetentes a las personas más competentes. Mm, mm, Y esto lo mm. podemos vivir cada día, ¿no? O sea, y está estudiado en psicología, cuando tú estás acelerado, te viene el pensamiento de túnel, o sea, tienes una cosa, o sea, hay un fenómeno muy interesante que una de mis hijas es muy devoto de San Antonio de Padua. Mm, Nos en Padua hace poco en un viaje y entonces es curioso, San Antonio de Padua es uno de los apóstoles, bueno, el santo de las cosas perdidas, ¿no? sí. Otras cosas, las cosas perdidas. Entonces, claro, él propone que cuando estás buscando, te detengas, leas una oración, que además es muy interesante, la oración dice, a lo mejor encuentras, pero lo importante es que te encuentres a ti mismo, que te encuentres la paz, que esto es lo único importante, ¿no? Pero la cuestión es que funciona, ¿eh? Independientemente de las creencias, ¿por qué funciona? Porque cuando nos ponemos a buscar de una forma obsesiva, digamos, se vuelve reiterativo, no avanzamos Claro. y cada vez vemos menos. Cuando te paras, ves unas cosas que las tenías encima y no te das cuenta. Pues esto mismo se aplica en todos los problemas realmente importantes de la vida y especialmente los organizativos, y ya no te digo los políticos, ¿no? Ah, O sea, ah. necesitamos, o sea, ante la confusión, hay una charla TED que recomiendo mucho, una buceadora australiana que se llama Kimi Werner, y entonces ella explica que cuando estaba formando, le decía a su entrenador, ¿no? Dice, when you feel the need to speed up, slow down. O sea, cuando estás en una inmersión Mm, y algo te pasa, que pierdes el control, lo peor que puedes hacer es acelerarte. claro, Porque entonces consumes mucho más oxígeno y entonces sí que vas mal, ¿no? claro. Incluso ya cuenta que le ataca un tiburón. Y entonces, ¿qué haces cuando te viene un tiburón? ¿Cuál es la reacción espontánea? Lo que nos viene a la cabeza es intentar salir a nado. Agitarte, sí, ¿Qué sí, sí. posibilidades tienes? Es ridículo pretender superar a un tiburón a nado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una metáfora, y ella misma lo aplicó, y esa charla con este mismo nombre, que es una gozada, explica cómo ella ante un tiburón, claro, se acordó de esta instrucción y entonces al revés se tranquilizó. Y Mm, entonces el tiburón se tranquiliza. Cuando tú te tranquilizas, el tiburón se tranquiliza. O sea, ante los problemas, las personas individuales, los equipos, casi los sectores, me atrevería a decir, o sea, deberían ser capaces de parar, ver si están haciendo el único punto clave. O sea, hacemos muchas cosas a lo largo del día, a lo largo de la semana, pero realmente son muy pocas, normalmente una o dos cosas, las que marcan la sensación de que hemos avanzado, ¿no? ah, mm, Pero hay, te digo, muchos elementos en contra, algunos
sistémicos, y luego otros interiores. ujú, O sea, nos da miedo parar, porque parar es reconocer que tienes que cambiar, es descubrir que hay que abandonar ciertas cosas, es priorizar, y priorizar y es despriorizar, y ujú, ser capaz de decir no. Entonces, de alguna manera, y eso es uno de los temas que estoy trabajando más, o sea, al final el slow management no es otra cosa que volver a esa antigua y clásica distinción entre eficiencia y eficacia. ¿Eh? ujú, Entre eficiencia y eficacia. O sea, la eficiencia nos justifica. ujú, O sea, no hace mucho estaba en un proyecto de dinamización de ventas y me contaba el director de zona de visitadores farmacéuticos, ¿no? O sea, del laboratorio a las farmacias, que tenía los vendedores que dependían de él y en un Excel con dos columnas. La primera columna, número de visitas diarias, y la ujú, segunda columna, ventas. ujú, Y me decía que cuando él veía que en la columna del número de visitas diarias era muy alta, por encima de 5, podía ser 7 al día, luego iba a la de ventas y ujú. pinchaban siempre. Pinchaban siempre. Entonces, había una relación inversa entre el número de visitas y ventas, ¿no? Claro, Y, y el proyecto consistió en pretender que la gente hiciera menos visitas. O sea, conseguir más ventas con menos visitas. claro. ¿Cómo? Pues visitas estudiadas Ujú, a ujú, clientes potenciales. ujú, Entonces, definimos 4 perfiles de farmacia y entonces uno tenía que saber, por supuesto, concertadas por antemano, pasarse un tiempo largo, para poder hablar con el encargado de compras de la farmacia, el titular, incluso para dedicarse a la formación, ¿no? Y buscando contratos largos, ujú, contratos que fueran anuales. Entonces, claro, decíamos, si un vendedor un día tiene esto, ¿no? La visita del día, se está con ellos una hora y pico, y ujú, consigue el contrato del año, un contrato ujú. anual, ya puede tranquilizarse el resto del día. Pero tenemos esta idea de, claro, ¿qué pasaba? Que los vendedores que llegaba el fin de periodo y no tenían las ventas suficientes para obtener el bonus, iban a cualquier farmacia, a veces sin avisar, y les colocaban un montón de producto, ¿no? Que al cabo de un mes tenía que retirarse Claro. porque se quedaba ahí y nadie lo recogía, ¿no? Entonces, es impresionante y esto lo puedes aplicar a todos los ámbitos del management. O sea, con menos reuniones podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Con Eh, menos visitas, ¿no? Con menos abanico de productos, con menos proveedores. Es muy potente. Claro, Gabriel, ahora que estamos en las puertas del verano, ¿qué podríamos, o sea, qué dos, tres, no sé, qué tres consejos podrías darnos para que nuestros oyentes, ¿no? Nuestros amigos directivos y directivas de este país empiecen a aplicar, ¿no? Este poner, estar en lo que estás con el corazón en lo que haces, ¿no? Que creo que es una de las frases que pones en el libro de la Parisina, ¿no? Estar en lo que estás con el corazón en lo que haces, ¿no? Que si uno la analiza despacio la frase, joder, dice muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos, o sea, qué dos consejos o tres así, pum, telegráficos nos puedes dar para empezar a aplicar esa filosofía slow management aprovechando los días de verano, ¿no? Sí, sí, o sea, la aceleración esta que llevamos, que parece que ya la llevamos dentro, como los coches estos, ¿no? De la autoescuela que ya van acelerados, ¿no? Entonces, Eh, claro, cuando empiezas a parar, te das cuenta que lo llevas dentro, ¿no? Y a veces, o sea, yo hago un test también en mis charlas que es cuántos días de la semana vas estresado, si vas más de uno, sería preocupante. Al principio eran de 1 a 5 y luego lo dejé abierto porque hay gente que pone 6 y 7. O sea que en las supuestas vacaciones, en los supuestos, seguimos con esta misma lógica. ¿La misma lógica de qué? Que sería una de las cosas, hacer menos planes. O sea, Ajá. hacer menos planes. O sea, cuanto más planes te propongas, más sensación de frustración. Yo ahora estoy, de hecho, en la costa, tomándome un espacio Vermeer, que es una de las herramientas que propongo, crear los espacios Vermeer. Y esto me recuerda que una de mis sobrinas, que vive en Unidos, Estados Unidos, se organizó la despedida de soltera aquí en Girona, en la Costa Brava, ¿no? Parecería, o sea, planazo, ¿no? Viene de Chicago, aquí y tal, ¿no?
Pero ¿qué pasó? Que se propusieron demasiadas cosas. Entonces vivían en mi casa, una de ellas, y con una me las encontré a las 8 de la mañana en la cocina de mi casa, todas peleadas. ¿Por qué? Porque venían aquí a la costa, pero entre medio tenían que pasar a un sitio a hacer esto que llaman el humor amarillo, y luego había una persona que tenía que recoger a no sé quién, a no sé dónde. Entonces, claro, una cosa como la despedida soltera intercontinental, que es el colmo de la felicidad, se puede convertir en el colmo del conflicto, ¿no? Y de la infelicidad, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es muy importante esto, o sea, el hacer menos cosas, hacer pocos planes, ¿no? Y luego dentro de los planes, que tú lo has mencionado un poco en la contraportada, uno de los principios, ¿no? O sea, no es que no tengamos tiempo, ¿no? Sino que nos proponemos hacer demasiadas cosas en el tiempo que tenemos. Y sobre todo la segunda parte que la he ido descubriendo con el tiempo, no tenía claro que es que no es que nos falte tiempo para hacer cosas, sino que las que hemos hecho no nos llenan, ¿no? Las que hemos hecho no nos llenan. O sea, si uno ha hecho la visita del día, ya ese día valió la pena. Si uno ha hecho el informe del día, ¿no? Pues eso también aplicado a las vacaciones. O sea, lo importante es que ese tiempo, digamos, pacífico, sea un tiempo realmente pacífico, ¿no? O sea, y no, eso es muy curioso, cuando menos cosas se plantea uno, más cosas le vienen encima, ¿eh? O sea, el ajá, o sea, las experiencias, los nuevos descubrimientos, ¿no? sobre la estrategia o sobre tu vida, siempre requieren como un vacío, ¿no? De Mm, hecho, una de las herramientas básicas que se pone en el libro es aprender a parar, incluso a irse de retiro, ¿eh? Cada uno tipo mm. de retiro que quiera, ¿eh? Sí, sí. Pero, y a cualquier dimensión. Entonces, que realmente ese tiempo de vacaciones, o sea, sea este tiempo de retiro, ¿no? Un tiempo de retiro en el cual o sea, cesa o se disminuye la acción exterior y eso hace que salga temas interiores, ¿no? Evidentemente a los temas de valores, ¿no? Como es la familia, ¿no? Que son los centros de regeneración. Mm, De hecho, mm, en Harvard se ha estudiado también últimamente mucho una cosa apasionante que es el síndrome del sacrificio, que es, o sea, los directivos y especialmente los directores generales, yo creo que vienen con buena intención a hacer sus cosas, pero llega un momento, y esto también se aplica a los padres y las madres, que hacen tantas cosas por la gente que acaban quemados con la gente, ¿eh? mm, Porque mm. pierden sentido del humor, porque van acelerados y no conectan, ¿no? Y entonces, la manera, y entonces yo propondría esto, que en el verano, de alguna manera, para rehacernos, ¿no? Para cargar las pilas que se dice, que muchas veces no es así, ¿qué carga las pilas? Y lo han llegado a estudiar, esto me hace gracia científicamente. Por ejemplo, dicen practicar la compasión. O sea, el ver otro tipo de realidades, ¿no? O sea, practicar la compasión, practicar, digamos, la fraternidad o la conexión, con las personas que más valoramos, alimentar el alma, en todos los sentidos, ¿no? Pues desde la lectura, la cultura, la meditación, la religión, lo que uno lleve en el corazón, ¿no? O sea que yo por mí dirían esas dos Muy como bien. Fenómeno, fenómeno, líneas. Gabriel. Yo creo que son dos inputs para poner en práctica a partir de mañana que empecemos a apagar los ordenadores, ¿no? Gabriel, siempre terminamos estas pequeñas charlitas con cuatro preguntas muy rápidas de recomendación, ¿no? Entonces, recomiéndanos un libro de management. Gabriel, aparte de, por supuesto, Gestión de Incompetentes o el japonés o la parisina, ¿verdad? Aparte de los tuyos, que Sí, para eso que hemos te has venido. dejado, sí que Nada, hay un cuarto, te has dejado uno que es gestionar sin prisas. que es O sea, el que es inicio del slow el management, tercero. ¿no? El tercero, que es el inicio del slow management, ¿no? Efectivamente, sí, tienes toda la razón, sí. Te recomiendo un libro de management, Pues algo que te sí. pueda llegar. Entonces, yo recomiendo, y lo he apuntado aquí porque sé el título en catalán, salió antes en catalán que en español, un libro de uno de los expertos de Harvard sobre la felicidad, Vale, que se llama Arthur Brooks. Arthur Brooks. Y el libro original se llama From Strength to Strength, o sea, de fuerte a más fuerte, que es el vale, origen. En catalán es més i més forts, que es una frase de la Biblia. vale. Y en español se ha traducido estas cosas raras, que la madurez inteligente. Ah, mira, vale. Madurez inteligente. Bueno, pero tomamos nota de este. El subtítulo le dice, ¿cómo alcanzar el éxito, la felicidad, en la segunda mitad de la vida? Y entonces es totalmente esta idea. O sea, dice, en la primera mitad de la vida las personas tienen que acumulan conocimientos, contactos, dinero, etcétera. En la segunda mitad de la vida, al revés, la felicidad se da
a través de reducir. O sea, ya tienes menos amigos, menos actividades, pero puedes ser feliz o más feliz incluso, porque claro, entonces das en el clavo. Es la época de la sabiduría. O sea, haces pocas cosas con pocas personas claves, en pocos asuntos claves, ¿no? Este es el Arthur Brooks, especialista de felicidad en Harvard, buenísimo. Tomamos nota. Yo lo acabo de chequear y lo tenía en mi lista de deseos. Pero bueno, o sea, habrá que ponerlo arriba en la columna de libros pendientes. Gabriel, un libro de literatura normal, alguna cosa que te haya gustado últimamente o... Sí, decía que esto ha sido un pequeño salto en este sentido y he cogido, pero yo creo que vale la pena el último que estoy leyendo, también con una traducción infame en español. Es una autora americana, relativamente desconocida, que se llama Dorothy Canfield. Dorothy Canfield, Vale, Canfield. Y entonces, el título original es The Homemaker, es la que vale, hace la casa. vale, La traducción en castellano es Dulce Hogar, se vale, ve que no se parece mucho. vale. Es interesante porque en el fondo son estas mismas ideas del estrés, de la aceleración, de la sobreocupación, digamos, en el mundo de la familia. O sea, como también en la Ah, familia muy bien. vivimos estresados y es un libro de hace 80 años, pero que parece que esté escrito el año pasado. Vale, Dulce tomamos Hogar, nota de ello. Dorothy Canfield. Dulce Hogar, fenomenal. Una película, Gabriel. Pues una película, o sea, es una pregunta que ha venido en el momento adecuado, me la has hecho porque es una película de este año, de Wim Wenders, este realizador holandés, que se llama Perfect Days. Perfect Days. No sé si lo habéis visto, está todavía Sí, en cartelera. sí. Y es este sabor, o sea, cuando uno para, todo es una gozada. Y descubres, y esto me ha pasado en formación, en consultoría, que no hace falta irse a la India para encontrar gente magnífica, sino que en el despacho de al lado o en la silla de al lado tienes gente que sabe un montón de cosas, ¿no? Que son, ¿no? Y entonces, efectivamente, es este gusto por lo pequeño, ¿no? Por lo que tenemos, ¿no? Este sabor, la felicidad de la simpleza. Perfect Days, de Wim Wenders, película de este año nominada al Oscar. Muy bien, pues Película la, la- increíble. la- la anotamos, Gabriel. Y por último, un jefe que te marcó, no hace falta decir su nombre y tal, un jefe que te marcó, pero sobre todo el por qué, ¿no? O sea, Sí, una característica de un buen jefe, ¿no? O sea, eso es lo que en el fondo lo que buscamos vale. con esta preguntita. Sí, yo hice la pregunta esta, digamos que ya lo había visto en algunos vídeos tuyos, que es muy Sí. interesante, ¿no? Y muy audaz. Yo siempre pienso que a mí me han tocado los malos, ¿eh? No sé si soy el único, pero también que es una suerte, ¿no? Porque así he aprendido un montón de cosas y gestión de incompetentes no hubiera salido, si hubiera tenido o sea, un entorno con estos idílicos, ¿no? Donde todo el mundo es competente, feliz, motivador, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí se me ocurrió algunos que me daban, que eran ejemplos, mal ejemplos, que no. Pero no, al final me he animado a salir con nombres y apellidos. Y además tú eres, o sea, tienes cierta conexión con Pamplona, o sea que te va Juan Goñi. Juan Goñi es un ejemplo, el CEO de CINFA, o sea, Hablas unos de él colaboradores. hablas de él en el libro. Hablo de él en el libro, hablo de él en Hablas el de él en libro. el libro, sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? Y lo he Vale. conocido y hace poco además volví a una conferencia. Entonces, es increíble, o sea, y es un mentís, o sea, todo el mundo dice, es que esto no puede ser, porque estamos en la... No, no, pues Juan Goñi, CEO de unas compañías más, que ha crecido más y más exitosas en España en la última década, pues esa persona tiene, efectivamente, no, o sea, tiene solo una reunión al día, pero qué reunión, ¿eh? O sea, es que con una reunión que vas a la ella sobre un solo tema, se va a casa cada día a las 3 de la tarde, cada día a las 3 de la tarde, pero tiene una filosofía de gestión impresionante, ¿no? Sí, sí, Juan Goñi. A quien seguir, Gabriel, sin duda. Gabriel, ha sido un placer reencontrarme contigo, aunque sea en la distancia. Tenemos pendiente un café en alguno de mis pasos por Barcelona y hablar más despacio de todo esto. Y ha sido una gozada abrir la puerta a las vacaciones con estas ideas tuyas más de, oye, de tranquilidad, de pongamos el foco en lo que estamos haciendo, aunque esto implique, o sea, necesariamente implique, tener que hacer menos cosas, pero que seguro que esto además nos lleva. Y estamos ante unas semanas en las que hacer esto nos puede ser más fácil y esto puede servir un poco de entrenamiento para nuestra vuelta en septiembre. Gabriel, un placer, muchísimas gracias por estar aquí No, con nosotros. igualmente.
No, pues muchas gracias a ti. O sea, hacía tiempo que no nos veíamos y ha sido una buena charla de amigos. Pero, bueno, volver, o sea, les animo evidentemente a esta filosofía, pero también tener en cuenta que es difícil. O sea, al final el problema de esta desaceleración, que vemos mentalmente que las consecuencias son horribles y que tiene que haber otra manera, pero no nos atrevemos porque nos cuesta y tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar, tenemos que aprender a decir que no. Claro, yo uno de los retos que me pasa es que explico cosas en los libros, ¿no? Que a veces no las vivo, ¿eh? Claro, 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 como todos, Gabriel. Mi mujer dice que le gusta más el Gabriel de los libros que el Gabriel que duerme con ella, ¿no? Pero lo estoy intentando. Entonces, Está este bien. verano tenía, o sea, el día 15 es mi cumpleaños, el día 15 es mi cumpleaños y el día antes estaba invitado a una boda de la hija de una sobrina. Y entonces, bueno, dije, tengo que aplicar el libro menos es más y tal y cual, ¿no? O sea, ya de esta misma prima asistí a una boda este mismo año de otra de sus hijas y dije, no, pues ya tengo bastante, ¿no? Y entonces he tenido así un proceso doloroso porque entonces ahí piensas, es que no me quieres, o no sé cuántos tal, estas cosas que luego no son verdad. O sea, en general, cuando reducís, veréis que vosotros estáis mejor y que todo el mundo alrededor dice, uff, menos mal, ya era hora. O sea, hay como una mentira colectiva a la aceleración, pero todos pensamos, esto no va a ningún sitio. Entonces, bueno, yo en concreto ya he empezado a practicar esto y tuve que renunciar a una boda que me hacía ilusión, pero que me parecía que distorsionaba otro tipo de cuestiones que tenía. Está claro, Gabriel. Cualquier cambio implica un cierto dolor, ¿no? Un cierto fuerza. Y yo creo que además incluso es bueno, ¿no? Porque así nos prealerta para focalizarnos en lo que estamos haciendo. Así que fenomenal. Fantástico, Gabriel. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.